Es el canal municipal de Padre Hurtado en Facebook, canal municipal, en YouTube, canal municipal. Y el tremendo trabajo también del equipo de Relaciones Públicas, Municipalidad de Padre Hurtado. Toda la información y www.mph.cl, Instagram, todas las plataformas. Saludamos a ustedes y tengo que saludar a Patricia. ¿Cómo está mi querida Patricia? Muy bien, José, ¿y usted? Muy bien. Acá estamos dándole en este estudio de televisión, acá en el Centro Cultural y de Emprendimiento. ¿Quién viene a continuación? Algo muy interesante. Sí, vamos a presentar a Cristian Barrera. Él es coordinador de la convivencia escolar. Yo les voy a contar de que Cristian Barrera pertenece al DAEM, al Departamento de Educación. Así es. Y quisimos hacer un experimento en la cual ellos tienen un bloque en la radio de San Ignacio, la radio de nuestra comuna. Pues grabamos acá en el estudio, grabamos la entrevista y en vez de sacar solo el audio, quisimos también sacar la imagen. Entonces a continuación, Cristian Barrera entrevista, ahí tiene parece el dato, ¿Sí? A la psicóloga. Entrevista a la psicóloga Miriam Álvarez. Miriam Álvarez, entonces vamos a ver es una interesante conversación porque esta psicóloga también nos habla un poco de qué es lo que ha estado pasando, el estrés, palabras que se repiten, Patricia, en el día de hoy, en esta pandemia que estamos pasando. Así es una entrevista a la psicóloga, es un video muy interesante y esperamos que lo vean con mucha atención. ¿Vamos a ver el video, Patricia? Vamos a verlo. Muy buenos días, estimada comunidad Padre Hurtado. Estamos acá en presencia de la psicóloga clínica Miriam Álvarez, la cual nos va, de cierta manera, un poco a dar algunos tips en relación a la salud mental en la pandemia del coronavirus. Así que, buenos días, Miriam, gracias por estar acá y esperemos que la conversación que tengamos hoy día sea bastante beneficiosa para las familias. Buenos días, Cristian, y a los auditores que nos escuchan. Bueno, en tiempos de pandemia es súper esperable que nuestra salud mental se vea afectada. Es una crisis violenta a nivel psíquico, emocional y social. La pandemia vino a irrumpir nuestra vida cotidiana, nuestros horarios. ¿Esto en qué se traduce? En palabras más simples. En cuadro anímico, en depresiones, en crisis de ansiedad, en trastornos conductuales en los niños. Porque sumado a la crisis sanitaria tenemos un fenómeno bien especial que no es fácil de manejar, que es la cuarentena y el confinamiento, o sea, el encierro. El estar encerrados tiene mucha implicancia y afecta mucho la salud mental de las personas, ya que nos encontramos todo el día juntos en un mismo domicilio, de lo cual ya perdimos costumbre. Los niños dejan de asistir al colegio. Los adultos dejan de asistir al trabajo. Y esta interrupción en la vida cotidiana genera varios síntomas, que pueden ser tristeza, angustia, mostrarnos irritables, desánimo y principalmente insomnio. Los cuadros y los trastornos del sueño en esta época han sido súper importantes en la población. Sumado a esto, Cristian, la cifra a nivel de violencia intrafamiliar, alcoholismo, adicciones, han subido de forma considerable. Por lo cual, como mencionaba anteriormente, la salud mental es un factor que está hoy en día muy en boga a partir de la crisis sanitaria. Entiendo. Bueno, han sido múltiples los factores que han acarreado a las familias, Miriam, y por esto es importante enfocarnos netamente en los más pequeños de la casa, los adolescentes, los niños. ¿Tú qué nos sugerirías a los auditores, a nosotros profesores, asistentes de la educación que trabajan con niños, a cómo poder abordar los temas con los niños? Que yo creo que es algo que siempre nos están preguntando los apoderados en cómo poder hacerlo. Lo primero es que debemos entender que los niños, por muy pequeños que sean, entienden lo que está sucediendo. ¿Por qué lo digo así? Porque el mundo adulto tiende a pensar que los niños no entienden lo que pasa y eso provoca mucha confusión. Porque los niños están viendo que el papá no asiste al trabajo, que ellos ya no van a clase, que de un día para otro las clases pasan de ser presenciales a ser virtuales. Y si esto sucede sin una explicación del adulto, los niveles de angustia, de confusión y de incertidumbre en el niño son muy altos. Por lo cual, ¿qué hay que hacer? Explicar al niño con lenguaje adecuado a su edad, de forma lúdica. Hay cuentos en internet como Rosa contra el virus, como Hola, soy el coronavirus, primo de la gripe,
que uno los puede encontrar fácilmente, y mediante esos cuentos uno puede explicarle al niño qué sucede, cómo cuidarse, y aparte le da un sentido a la cuarentena de cuidado y no desde el miedo, que es una emoción que está muy fuerte hoy en día en la población. Respecto al adolescente, se puede ocupar un lenguaje más claro por la edad que tienen, pero sobre todo es poder darle un sentido de unión familiar a lo que está pasando y de seguridad a nuestros hijos. Súper, entonces tú me dices que de cierta manera la comunicación es bastante Sí. importante, en cómo nos comunicamos, en qué decimos, en cómo lo decimos, entendiendo que estamos en este tema más, en el tema de la pandemia, estamos encerrados, quizás a veces nos excesan un poco los humores, muchas veces las familias, entonces la idea es que nosotros como adultos tratar de controlar eso para no influenciar de manera negativa a los niños. Pero bueno, volviendo un poco más al lado de la educación, nosotros como institución educativa, ¿qué debemos hacer básicamente? Estamos trabajando de manera coordinada los distintos departamentos al interior de la escuela, pero de cierta manera igual nos gustaría saber cuál es tu apreciación. Estamos haciendo vínculo directo con los apoderados, la idea es, de cierta manera no estamos saturando con mucha material educativo a las familias. No sé, ¿qué tú nos podrías entregar en relación a qué medidas tomar de manera un poco más clara o un poco más fina en relación a lo que estamos haciendo? Lo primero es entender que los resultados educativos, los logros educativos de este año, el año 2020, quedan sujetos a otros factores. Hoy en día la prioridad es la salud mental y el factor socioeconómico de las familias que pertenecen a los diferentes colegios de la comuna, por lo cual el apoyo debe ser transversal, tanto al alumno, desde la contención emocional que se está haciendo mediante vía Zoom, videollamada desde los diferentes profesionales, tanto como el apoderado en lo que respecta a la activación de redes, con Dideco, los consultorios, y también al docente, porque el docente se ve enfrentado a una tarea muy compleja, que es poder educar desde una modalidad que le es nueva, desde distancia, y se ve instado a ser creativo, a ser flexible, por lo cual la salud mental desde educación se puede abordar, yo creo, principalmente reduciendo las materias y los contenidos, priorizando qué deben aprender los niños. Segundo, flexibilizando los métodos de evaluación. Tercero, trabajar colaborativamente con los programas de integración respecto a las adecuaciones que se suben y se entregan en los diferentes establecimientos. Y cuarto, la presencia constante de los apoyos de psicosociales hacia los alumnos y los apoderados. Creo que la educación hoy en día, los papás tienen que relajarse respecto a las exigencias académicas, porque el papá hoy en día se ve enfrentado a ser papás y profesores a la vez. Y hoy en día lo importante es que los niños estén tranquilos y también ellos como padres. Miren, bueno, se me surge también otra consulta en relación a que siempre nos acercan los apoderados. El tema de las pataletas. El tema de las pataletas entendemos que es parte del desarrollo de los niños y niñas, pero siempre es bueno darle estos tips a los apoderados que a veces se ven un poco sobrepasados por esta situación, y me gustaría que nos pudiera aportar cómo trabajar una pataleta, cómo afrontarla, qué hacer, qué no hacer. No sé si tiene algún tips. Las pataletas principalmente, se dan en un rango desde los 3 hasta los 5 años principalmente, y también pueden haber más adelante, pero depende de otros factores. Principalmente entender que como adultos somos los que regulamos a los niños. Un adulto controlado, un adulto tranquilo, va a tranquilizar a su hijo. Es tomar desde los hombros, agacharse a la postura del niño. Los niños cuando son pequeños, y a los adultos se nos olvida, pero somos gigantes los adultos cuando somos pequeños. Es mantener la calma, hacer contacto visual y cambiar el foco. Si la pataleta, por ejemplo, es por un juguete, poder cambiar el foco hacia otra cosa. Mantener la calma, cambiar el foco, abrazar y sobre todo no ocupar la agresividad ni alterarnos como papás, porque el criar es difícil. También soy madre de un niño de 5 años. Es agotador, más en tiempo de cuarentena, donde tenemos que tener a nuestros niños encerrados todo el día, y hay niños que son más hiperactivos que otros, por lo cual lo primero es mantener la calma, y segundo, si nos vemos demasiado sobrepasados o no sabemos qué hacer, poder recurrir a las personas que nos puedan orientar al respecto. También se me ocurre otra pregunta, Miriam, en relación a ya trabajar con adolescentes. El adolescente siempre un poco más esquivo tiene el tema con la autoridad, y me gustaría que me diera algún tips para los
para los tutores, para las familias que están con adolescentes que a veces están un poco más encerrados en su pieza, no comparten mucho con la familia porque están en una edad un poco más de desarrollo, un poco más complicada. Me gustaría que, no sé si nos pudiera alguna recomendación para cómo trabajar con los adolescentes, qué hacer, qué no hacer, que a los apoderados siempre les... Respecto a los adolescentes, tenemos que entender que la adolescencia es una etapa bien difícil. Nos puede parecer que los chiquillos no quieren que los molestemos, que hablemos con ellos, pero la verdad es que es todo lo contrario. Cuando el adolescente se va a la pieza con el celular porque está enojado, porque lo que sea, demanda a un adulto disponible, por lo cual hay que tener cierta estrategia para poder acercarse. ¿Cómo? Por ejemplo, a los chiquillos hoy en día les gusta mucho el TikTok, por ejemplo. Hay que ocupar la tecnología como un medio de acercamiento hacia ellos. Hacemos TikTok con los chiquillos. Hay que interesarse sobre cuáles son sus gustos, qué películas les gusta ver, qué serie, y sobre todo tener paciencia y estar muy vigilante de las conductas de los adolescentes, porque es una etapa difícil de mucho cambio hormonal, anímico y físico, ¿ya? Y un adolescente encerrado es complejo, Cristian, porque la adolescencia es una etapa donde tu familia, por identidad, son los amigos, no es tu familia, ¿ya? Sí, pues ahora se da bastante el tema de las reuniones por Zoom, Sí. se dan bastante por videollamada, ese vínculo, siempre lo hacen más en la noche, me he dado cuenta, como para juntarse un poquito. Por lo mismo, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, por lo mismo sería muy bueno como papá, si yo noto que mi adolescente está demasiado aislado y le está provocando irritabilidad, enojo, desgano, poder instar y facilitar, no sé, hijo, ¿sabes qué? Te descargué Zoom, podrías conversar con tu amigo, oye, podríamos hacer alguna videollamada. Entonces hay que estar atento a esas señales que los adolescentes dan, están constantemente dándonos señales de lo que les pasa. Como para englobar un poco la conversación, mire, y para finalizar me gustaría hacer como la última pregunta en cual podamos resumir un poco cómo podemos llevar de mejor manera esta pandemia, ¿sí? Para que tú nos puedas entregar una lista un poco más práctica en relación a esto. Los tips principales para el tema de la pandemia, como factores protectores, son la higiene del sueño, mantener rutinas de sueño, ¿ya? Levantarnos temprano, cambiarnos ropa, mantener rutinas estables, ya no estar todo el día con pijama, principalmente por el insomnio. Segundo, alimentación saludable, es súper importante que comamos de forma adecuada. Tercero, no sobreinformarse. Este punto para mí creo que es uno de los principales dentro de la salud mental. No ver noticias todo el día sobre el coronavirus, no hace bien. Elegir en qué momento del día me voy a informar, si en la mañana, en la tarde. Tercero, ocuparse en diferentes actividades recreativas, hacer un huerto, cocinar. Cuarto, no exigirnos estar bien. Es normal que nos afecte, es normal que nos veamos sobrepasados con roles como ser papás, trabajadores, dueños de casa a la vez. Quinto, activar las redes de apoyo, mantenernos unidos afectivamente, porque si bien no podemos vernos físicamente, sí podemos mantener los afectos con una llamada telefónica, con una videollamada. Los afectos y las redes de apoyo son ejes centrales en la salud mental de las personas. Ya, muchas gracias. Bueno, para finalizar, darle las gracias a Miriam por estar acá y dar toda esta recomendación a nuestras familias. Recalcar que siempre los espacios educativos son canalizadores de necesidades. Así que te quiero dar las gracias acá por estar acá y dar las gracias también a la radio San Ignacio por prestarnos este espacio. No, gracias a ustedes por la invitación.